No hemos necesitado máquina alguna en la estrella delta. No hemos necesitado máquina alguna en el directo. Ahora necesitamos una máquina adicional, aparte del motor. Una máquina adicional que nos permita arrancar el motor bajo estas condiciones. Y esa máquina adicional que requerimos, ¿no?, por alguna razón, es denominado autotransformador. Bien, vamos a entrar entonces un poco en detalle a explicarles qué es un autotransformador, a recordar lo que ya saben ustedes, pero dirigido a lo que es la materia, ¿no? Sí, ustedes han visto transformadores, han visto autotransformadores, ahí esa materia que está, y bueno, seguramente tienen conocimiento de esto, pero vamos a hacer nosotros una explicación necesaria y suficiente para la materia, ¿sí? Ok. Vamos a recordar inicialmente en forma rápida el transformador, un esquema, un circuito de un transformador monofásico, ¿no? Como ustedes saben, los transformadores monofásicos, ¿no?, poseen una bobina primaria, que así se llama, y poseen una bobina secundaria. Ambas son independientes. No existe una conexión galvánica del primario al secundario ni del secundario al primario. La unión de estos dos circuitos es magnético a través de flujo magnético. ¿Ok? ¿Cuál es la función de antes de eso? Entonces, los transformadores monofásicos, transformadores, ¿no?, están formados por dos bobinas, ¿sí?, primaria y secundaria, que están arrolladas cada bobina, ¿no?, sobre un núcleo magnético, y estas bobinas tienen una cantidad de espiras. El primario tiene una cantidad de vueltas, no sé, depende. Secundario también tiene una cantidad de vueltas que no iguala al primario, son diferentes. El primario puede ser menos, más, o al viceversa. Adicionalmente, estas bobinas de primario, ¿sí?, que tienen número de espiras de primario, necesita, para que trabaje, para que opere, para que funcione, que se le aplique una tensión primaria al arrollamiento primario, a la bobina primaria. Cuando ustedes aplican esta tensión primaria al arrollamiento primario, lo que aparece es inicialmente una corriente primaria que circula por este arrollamiento primario. Y esa corriente, al circular el arrollamiento, las bobinas, ¿no?, las espiras de esta bobina, ¿no?, lo que hace es crear campo magnético. Las bobinas función es crear campo. Y al crear campo magnético, entonces ese campo magnético sí enlaza a la otra bobina, sí, lo abraza a la otra bobina. Pasa también por la otra bobina. Está sometida a ese campo magnético que ha creado la bobina primaria. Y eso se llama inducción magnética. Ustedes han visto en transformadores seguramente la ley de Lenz, que se utiliza para calcular, debido a esa inducción magnética, que hay ese campo que aparece y corta las bobinas del secundario. En el secundario, jóvenes, aparece un voltaje. Un voltaje que se llama, si quieren, un voltaje inducido. Y ese voltaje tiene nombre y apellido, se llama voltaje secundario, que no es igual al primario. Puede ser menos o puede ser más, depende de la cantidad de espiras que tenemos. Pero hay un voltaje inducido. Y si yo a este voltaje que está saliendo coloco una carga, por ejemplo, un foco, ¿no ve?, empieza a circular una corriente secundaria aquí en el secundario del transformador. Y el foco se enciende, ¿no?, porque recibe una tensión y tiene corriente, entonces funciona. Entonces este transformador está cumpliendo una función específica. Y su función, jóvenes, como ustedes saben, el transformador es una máquina estática, no tiene partes en movimiento, y como su nombre indica, transforma parámetros de tensión y corriente que recibe en otros parámetros de tensión y corriente que entrega. Esa es la pega, la función que tiene un transformador, ¿no? Entonces, su función, volvemos a repetir, máquina estática cuya función es transformar
parámetros eléctricos de voltaje y corriente que recibe en su arrollamiento primario a otros parámetros de voltaje y corriente que entrega el transformador a través de su secundario. Entonces, esa es su función del transformador. Manteniendo, si quieren, la potencia constante. La potencia que entra es igual a la potencia que sale. Muy bien. En los transformadores han debido ver ustedes que hay una relación de transformación que es un concepto en la parte teórica del transformador. Y esta relación de transformación que se llama KT, ¿ya? Es una constante. Para transformadores es una relación entre la tensión primaria sobre la secundaria, la tensión que se aplica al transformador y la tensión que sale. ¿Vale? Entonces este valor puede ser un valor mayor a la unidad o menor a la unidad. ¿En qué casos va a ser mayor a la unidad? Cuando el transformador, por ejemplo, es, en este caso, si quieren, a ver, reductor. Tenemos entrada 220 y salida 110. Entonces, 220 entre 110, K2. ¿No? Puedo tener, no sé, otro valor, 660 de entrada y salida 380. 660 sobre 380. Divido y tengo K positivo. Pero también podría ser al revés. Tensión primaria baja, 110, salida 220. 110 sobre 220, entonces me da 0,5. Y también puede ser, digamos, entrada, no sé, 220 y salida 660. Entonces, 220 sobre 660, más pequeño. Entonces, dependiendo si el trabajo es elevador o reductor, nosotros tenemos este valor de K definido para transformadores o transformadores. Entonces, este transformador, como tiene esa función de transformar parámetros eléctricos de tensión y corriente de un valor a otro, nos da la posibilidad de disponer nosotros, con el uso de transformador, de un voltaje y una corriente que nosotros quisiéramos. Sí, cualquiera. No sé, la tensión de entrada es 220 y yo quiero, no sé, quiero 122.83 voltios aquí. No sé para qué, pero necesito. El transformador, yo puedo usar un transformador y cumplir esa función. No quiero eso, quiero 238.29, también. O sea, el voltaje de salida, jóvenes, es, bueno, definido por el usuario, por nosotros. Entonces nosotros podemos tener, ¿no ven? ¿Sí? Una tensión que entra, que puede ser comercial, 220, 380, lo que sea, y hay una salida que no es comercial y es algo que nosotros quisiéramos disponer para algo. Ahora, la salida, como en este caso, es única, ¿no ven? Si quieren, pueden sacar más valores de voltaje. O sea, puede transformar parámetros de voltaje y de corriente que ingresa en otros parámetros de voltajes y corrientes. Si quisiera más voltajes, podemos sacar otro conector que se suelda aquí en la bobina, una salida adicional. Puedo sacar a la mitad, por ejemplo, y poner aquí ese punto de salida, si quieren, en este punto. Entonces yo tengo entre este y este un voltaje. Sí, no sé cuánto. Pero entre esta salida que estoy sacando y esta parte de abajo, tengo otro voltaje. O sea, puedo tener dos tensiones. Ejemplo, quiero salida, tengo entrada, no sé, 220, quiero salida aquí 110, está bien, pero también quiero 55 volts. No sé para qué, pero necesito. Entonces yo puedo disponer de dos tensiones de salida. Sí, esa es la ventaja, si quieren, del transformador, ¿no? Como máquina. Bueno, pero ahora nosotros no necesitamos al transformador. Lo que necesitamos es un autotransformador. Y el autotransformador es también igual que una máquina estática sin partes en movimiento, que cumple una función similar a esta también. Igualito. Transforma, si quieren, o si quieren, autotransforma, si quieren, no hay problema, ¿no? Parámetros de voltaje y corriente que recibe
en otros parámetros de voltaje y corriente que entrega. Hace lo mismo, pero constructivamente es completamente diferente. Como pueden ver ustedes, ¿sí? Tiene una bobinada primaria, que sería esta que está aquí, esta la primaria, todo esto, ¿sí? Sin esta salida. La bobina primaria está conformada por esta bobina completa, ¿sí? Y esta es su salida y es su entrada. Es este punto y esta bobina completa, si quieren. Ese es. Se aplica una tensión primaria, que se puede poner P o 1. Tiene un número de espiras primario, que sería NP. Si se aplica el voltaje, bueno, como ya se les dijo, ¿no? Si aplicamos un voltaje al autotransformador, da igual que al trafo, cuando aplicamos, ¿no? Aparece corriente. Lo mismo en el autotransformador, jóvenes, cuando ustedes aplican, ¿no? En este caso, corriente o tensión, ¿no? Aparece una corriente que circula y se llama corriente primaria. ¿Sí? Muy bien. Pero tengo una sola bobina. No hay otra como esta, ¿no? Y esta bobina genera un campo magnético, pero no tiene otra bobina libre al cual abrace el campo magnético e induzca un voltaje. No hay. Entonces, si ustedes tienen esta bobina completa, la tensión que está entrando es la que aplican ustedes. Si es 220, es 220 y esta bobina está sometida a 220. ¿Qué sucede si yo, ¿no? agarro esta bobina y en algún lugar tengo la bobina construida, ¿no? Construida. Y en algún lugar lo pelo, ¿sí? Lo quito su aislación, lo suelto un cable y empiezo a sacar ahí un bornecito. Aquí le estoy aplicando una tensión primaria, aquí está circulando una corriente primaria, está bien, y aquí hay una salidita. Entonces, el voltaje que aparece, ahora, primeramente nos fijaremos. El voltaje que estoy aplicando aquí es la tensión que yo aplico. Si es 220, 220. Es el voltaje entre los extremos de la bobina, en el total de las espiras. ¿Qué sucede si yo hago aquí una perforación de la aislación, sueldo un cable y lo saco afuera? Yo puedo medir con un voltímetro, ¿no? Mi voltaje, ¿no? Mi voltaje es mi voltímetro, y su punta pongo aquí y el otro si pongo, digamos, aquí. ¿Cuánto me va a dar? 220, ya sabemos que me da. Pero bueno, yo no quiero saber ahora cuánto hay ahí, sino quiero saber cuánto hay aquí. Entonces yo puedo medir de que aquí hay un otro voltaje que se llama voltaje 2. Voltaje 2. No es el voltaje 1, no es este, es 2V, no es este. Este está en la mitad del arrollamiento, vamos a suponer. Entonces me está dando un voltaje menor. Si subo más hasta aquí, me da 220. Si estoy por aquí, me da menos, ¿no ves? Sí. Hay división de voltaje, división de tensión. Ustedes saben bien, aquí hay un Z1 y hay un Z2, y Z1 más Z2 es Z total, digamos, ¿no ves? Sí, eso entendemos. Entonces aquí sale un voltaje, jóvenes. Sí, este voltaje que estamos obteniendo, jóvenes, aquí, ¿no? Ya no es como en este caso, inducido por el flujo de que crea el primario. Sí, por inducción, por la actuación del campo sobre espiras y aparece un voltaje inducido. Aquí no hay voltaje inducido. Está bien, podemos pensar que hay un voltaje autoinducido. Y este voltaje 2 es un voltaje que sale del autotransformador y a eso le llamamos secundario. Entonces el autotransformador tiene también, teóricamente, dos bobinas. La bobina completa, jóvenes, la bobina completa, ¿no? Es el primario, toda completita, N1. 100 espiras, 100 espiras. A ella se aplica su tensión primaria, circula su corriente, listo. Ahora,
Cuando circula la corriente, ¿no ve? ¿Sí? Esto tiene una impedancia, esto tiene una impedancia, ¿sí? Hay una salidita, si yo pongo eso, ¿no ve? Y yo tengo esta salida con respecto a este punto de referencia, entonces yo tengo una salida de voltaje aquí. Una salida de voltaje, jóvenes, menor a esta. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando yo salga de aquí, del extremo, también, porque en ese caso estoy aplicando 220 y está saliendo 220. Entonces yo tengo aquí un voltaje, jóvenes, y este voltaje se llama voltaje de secundario. Y por lo tanto, entonces, a estas espiritas que quedan aquí, se lo llama espiras del secundario. Pero aquí arriba hay también, pero no tiene un nombre. Estas de aquí que estamos usando se llaman espiras de secundario. Y por lo tanto sale un voltaje. Y si yo pongo un foquito, aparece una corriente aquí que se llama corriente secundaria. Y eso hace el autotransformador, jóvenes. Entonces, si yo aquí pongo al trafo 220, sale 110, puedo tener también un autotrafo que pongo 220 y esto lo construyo una salida exacta para 110. Entonces, ambos están haciendo lo mismo. Como están haciendo ambos lo mismo, jóvenes, ¿no? Nosotros podemos, ¿no? Podemos también disponer no solo de una salida, si quiero puedo sacar más tabs, no hay problema. Agarro unas cuantas espiras por aquí, ¿no ve? Y salgo, ¿sí? Otra salida. Aquí va a haber un valor y aquí aparece otro valor. ¿Sí? Como en este caso que les dije, no podemos sacar. Entonces ahí tengo un valor inducido y aquí tengo otro no valor. Aquí también sucede lo mismo. O sea que estos dos son idénticos en cuanto a su operación, jóvenes, ¿no ven? Ahora, constructivamente son completamente diferentes, ¿no ven? El circuito del secundario, si quieren, está conectado galvánicamente al primario. Galvánico quiere decir conexión, ¿sí? Física. No conexión magnética como en este caso. Magnética es la unión entre estos dos circuitos, no galvánica. ¿Qué es galvánico? ¿Ok? Y el autotransformador, jóvenes, es algo que nosotros, ¿no? En la vida práctica lo disponemos. Ahora, el autotransformador, este autotransformador que ven aquí es monofásico, igual que este. Y tiene una relación de transformación, ya no de transformación, sino de autotransformación, si quieren. Y esa relación de autotransformación es una relación que se maneja con una relación de inversa a esta. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y el valor de K del autotransformador tiene un valor, como pueden ver, es salida sobre entrada, ¿no? La salida sobre entrada, si la salida siempre es pequeña, fíjense, no puede ser más grande, ¿no? Es pequeña, bueno, no hay problema, podemos tener nosotros aquí valores menores a la unidad, ¿no? Sale 110 entre 220, 110 entre 220, bueno, ¿cuánto da? 0,5 o un medio, si quieren, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces ahora nosotros vamos a usar ese autotrafo. Necesitamos usar el autotrafo para la técnica de arranque con autotransformador para accionar un motor jaula mediano grande cuando está acoplado a una carga, ya de inicio el eje del motor, ¿sí? Está acoplado a una carga, ¿no? Hay una carga. Sí, una carga ya no es en vacío, es una carga apreciable, ya es una carga que, ¿no ve?, debe manejar el motor, ¿sí? No es su nominal tampoco, pero es una carga que ya aparece, ¿no ve? Hay una inercia que aparece. Si el motor está ahí es porque yo lo he elegido y pueda manejar esa inercia, está calculado, entonces, pero debe arrancar ya con carga. Entonces, no puedo armar estrella delta. ¿Por qué? Porque su torque se baja en el arranque y no va a poder mover esa inercia, entonces no sirve, ¿no?
Y no puedo armar arranque directo porque me va a pedir miles de amperes y voy a perturbar el sistema. Entonces, no hay otra solución que usar la técnica de arranque con autotransformador. Y ahora estamos conociendo el autotransformador, ya lo conocí, estamos repasando, porque eso es parte de la materia de transformadores y bueno, lo vamos a usar. Pero yo no necesito un autotransformador monofásico. Yo necesito autotransformador trifásico. Entonces, un trifásico, jóvenes, está conformado, como en los transformadores también, hay trifásicos, y está conformado por 3 bobinas primarias y 3 bobinas secundarias, ¿no ve? Sí. Las primarias en estrella, las secundarias en delta, o todos los dos en delta o estrellas, no interesa. Pero tenemos para una fase, para otra fase, luego hacemos los conexionados y el trafo es trifásico. De este tipo también el autotransformador, este es monofásico. Para que sea trifásico yo necesito 3 de estos. Y hacer mis conexiones también. Eso lo vamos a ver, cómo se hacen las conexiones. Se hace igual que esto en delta, el primario estrella, el secundario o viceversa. Eso se hace, eso lo vamos a analizar. ¿Ya? Ok. Entonces voy a mostrarles aquí un autotransformador. Ya el transformador no me interesa, era solo para tener una idea en cuanto al aspecto constructivo del autotrafo. Y ahí tienen un autotransformador. Bien. Yo me voy a ayudar de esta gráfica del autotransformador monofásico, de esta. Voy a usar estas mismas letritas para que ustedes puedan entender en base a esto, ¿no ve? Estoy tratando de mostrarles justamente esa temática. A ver un ratito, jóvenes. Me voy a ayudar con esto. Voy a ayudarme solo con fines, pero ¿dónde vamos a colocar? Bueno, no va a ser posible. Sí, no va a ser posible. Bueno, pero no importa. Lo dejaremos ahí. Vamos a volver nomás. Bien, en base a esto entonces vamos a ayudarnos en base a esta gráfica del autotransformador y voy a usar todas las letras para que ustedes vean, pero este es monofásico. Muy bien. Un autotransformador trifásico, jóvenes, como ustedes ven, constructivamente tiene esta pinta, forma. Tiene una bobina de una fase, otra bobina de otra fase y otra bobina de otra fase. Tiene su núcleo magnético, ¿no ve? Tipo acorazado. ¿Sí? Y esta bobina tiene un principio de donde empieza. Empieza aquí en este borne, está conectado ahí. Ya tiene salida, el inicio. Ese punto es A. De ahí de A viene y nosotros conformamos la bobina con miles o cientos de espiras. Y salimos por aquí, por algún lado, y esa salida también vuelve a subir y se conecta a este otro borne. Aquí son bornes. Entonces aquí está el borne A y este es el borne A1, el que está al lado. Este. Ok, muy bien. Ahora, este autotrafo tiene salidas también, tiene que salir, ¿no? Tiene sus salidas. Y puede tener una salida, puede tener 2 salidas, no interesa. ¿No? Esas salidas pueden estar dispuestas también para ser conectadas directamente, ¿no ve? A unos terminales que pueda tener como salida. ¿Sí? Puede. O en otros casos, ¿no ve? En otros casos, ¿no? En otros casos puede tener también, si quieren, como decíamos, 2 salidas y esas salidas podrían estar aquí y no en bornera también. Eso ya depende del tema constructivo. ¿No? Entonces, este borne A, jóvenes, es el principio de la bobina y el A' es el final de la bobina, ¿sí? Bobina primaria del autotransformador. En este ejercicio en particular, este punto es el principio de mi bobina. Sí, el principio, ese que está indicado con A. Y este, aquí en este punto, esto olvídense esta línea, está A1. Sí, A1. El final de la bobina, primera bobina. O sea, esa bobina para nosotros es así, jóvenes, ¿no? Sí.
Esto es A y esto es A1. Entonces, ese dibujito está aquí, A, aquí están las espiras y sale y está A1. Ok. Lo mismo hacemos para el siguiente. Esto es de una fase. Ahora estamos en una fase, todavía quedaremos ahí. En la misma fase, como es autotrafo monofásico, tengo una salida, jóvenes. Una salida que sale a A minúscula y aquí se mantiene el A' como A' minúscula. Entonces yo tengo una salida, como ustedes pueden ver, sí, esta salida, y esta salida tiene un nombre, jóvenes, ¿no ve? Tiene un nombre, es A. Y la otra es del mismo que A1, ¿no ve? Ahí está, A', así, para que esté anotando A1. Vamos a cambiar, jóvenes, eso. Sí, esto no es A1, ¿no? No es A1, esto es A'. Sí, A', jóvenes. Sí, A'. A'. La salida es ahora A y el A' es el mismo, hemos dicho, ¿no ve? Minúscula, es el mismo, ¿no ve? El mismo punto que A' mayúscula. Ok, entonces la salida es, fíjense, esta es la entrada a A y A', la entrada. Por aquí va a entrar una tensión, sí que, y sale por A y por A', que es el mismo punto. Entonces, entre este y este hay un voltaje, ¿no ves? Sí, eso es para una fase. Yo tengo ahora tres de estas, jóvenes. Tengo una otra fase que es esta otra columna, ¿no? Que tiene también igual una bobina que empieza inicial en A. Puedo llamarle otro para que no confundir si quieren, ¿no ve? AR, A', no importa, pero es la misma, es otra igualita. Tiene inicio y tiene fin. No hay esto con negro, jóvenes, por el momento, para que entiendan. Tiene su fin también. Y tiene su salida también igualito. Aquí está su salida, que es A. Y también tiene, ¿no ve? El común de A', que es A' minúscula también. Otra fase. Y tenemos una tercera fase también. A, la salida del primario A', del secundario su salida, estamos hablando de A, y la salida también del secundario que es A'. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces, si ustedes ven ahí, yo tengo tres bobinas. No hay nada, esta conexión no existe, jóvenes. Esta de aquí que están viendo no hay. ¿No ves? Sí. Tengo tres bobinas independientes. Independientes. Entonces yo tengo aquí bobinas de primario y bobinas de secundario. Las bobinas de primario son lo que es el rojo total de las bobinas. Bobina secundario es la misma, ¿no ve? Una parte, sí, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no ve? Eso estamos viendo. No está bien, no hay problema, ¿no ve? Ahora, yo tengo que, para que trabaje esto, este autotransformador, requiere que se le entregue al autotransformador energía, jóvenes. Yo tengo que hacer llegar al autotransformador energía, tengo que hacer llegar. En un monofásico hago llegar a la fase y a su punto común del monofásico. Pero si es trifásico, jóvenes, la llegada ya tiene que ser a cada fase. En cada fase. Fase R llega una, ¿sí? Alimentador, fase S llega otro y fase T. Entonces yo alimento en forma trifásica aquí. Eso estoy alimentando al arrollamiento primario, una red trifásica. Pero esto no está conectado, son independientes, no va a funcionar nada. ¿Cómo para que funcione? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que conectar yo estas tres bobinas primarias jóvenes en estrella o en delta. Pero en autotransformadores jóvenes no se puede hacer conexión de estas bobinas primarias en delta, solo se hace en estrella. Y ya de fábrica ya viene conectada en estrella. Y esa estrella es esta conexión, esta línea que hay entre A', que es la final de la bobina, con el final de la otra bobina de la otra fase, final de la otra bobina de la otra fase, los 1, los 3,
y tengo yo la conexión estrella. Esa conexión estrella, jóvenes, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Este es el bobinado, si quieren, de un transformador, el primario. Tengo a, si quieren, a prima, a ver, si primarios estoy haciendo, no estoy haciendo secundarios. A prima, a prima. Quiero hacer yo una conexión estrella. La conexión estrella se hace uniendo estos tres bornes. Y listo. Y aquí llega la energía trifásica. Entonces, aquí va a llegar la energía trifásica, aquí, ¿no? 380, 220, ya veremos. Y esto está conectado en estrella ya de fábrica, jóvenes, de fábrica viene así. Si quieren, viene con acceso, hay un borne, se coloca aparte, para que es el neutro, y puedo atesar si quiere, por eso está esta salida. Y si no, es solo estrella, jóvenes. Eso ya depende, digamos, en este caso, ¿no ve?, de quién está construyendo. Entonces, el autotrafo normalmente sus primarios están en estrella. Muy bien. Llega la energía, recibe por aquí. ¿Y qué pasa cuando recibe por aquí? Ya sale por aquí, jóvenes. La tensión ya sale. Pero sale una tensión trifásica, jóvenes. Y la tensión trifásica sale entre A minúscula de una fase, la otra A minúscula de la otra fase y la otra A minúscula de la otra fase. Ahí sale. Entre A minúscula, entre esta A minúscula, sí, aquí sale. La tensión trifásica, jóvenes. No es lo que entran, es reducida, ¿no? No sé si la mitad, lo que salga, pues no sé de qué parte de la bobina hemos salido, sale un valor. Y listo. Y puedo tener, si quieren, otra salida, otro circuito trifásico adicional, puedo tener otro adicional. Tengo que salir de una cierta parte, otra salida de la misma altura, sí, misma, sí, y tengo otro circuito trifásico. O sea, va a entrar una red trifásica y salen dos redes trifásicas o tres redes trifásicas de valores de voltaje que yo quiero. Muy bien. Esa es la conexión del autotrafo. Así trabaja con un tap que se llama una salida cuando hay, se llama un tap, jóvenes, ¿ya? Tap, ¿sí? Tap. Si tiene un tap, es tap 1, si tiene dos taps, tiene tap 2, tiene tap 3, etc. Depende de la salida. En este caso, solo un tap. Y tiene un valor de voltaje ya definido, y ese valor de voltaje trifásico me sale aquí, ¿sí? De cada fase. Ok. Entonces, en esa condición, si ustedes ven, están conectadas en estrella el primario, ¿no ve? Y también el secundario también está conectado en estrella. Pero ya no quisiera complicarles eso, tendrían que verlo claramente. Se olvidan del primario, esta es una salida, esta es una fase con espiras más pequeñas. Tres de estos tengo, jóvenes. Esos tres son estos, espiras más pequeñas, salida aquí. Espiras más pequeñas, salida aquí. Espiras más pequeñas, salida y aquí. ¿Qué estoy haciendo estas espiras pequeñas? Estoy conectándoles las salidas de esas pequeñas en estrella, o sea, primario en estrella, secundario en estrella. Desde ese punto de vista estamos, ¿ya? Y así se hace todo. Y por eso tengo un ingreso de una tensión, aquí va a llegar, y este transformador, ¿qué va a hacer? Autotransformador. Va a transformar los parámetros de tensión y corriente que recibe, ¿ya?, en otros parámetros eléctricos de voltaje y de corriente que entrega, que puede ser uno solo, dos, no sé, eso ya depende. Ok. Esa es, o si quieren, la explicación de la operación, la conexión de un autotransformador trifásico. Ok. Y esto lo necesitamos porque nosotros estamos manejando motores trifásicos, ¿no? Sí. Ok. Ahora, conocido la máquina que es autotrafo, y como la técnica dice que es
nosotros vamos a aprender este tipo de accionamiento que se llama arranque con autotransformador. Para esas condiciones necesarias suficientes que tenemos que resolver en una aplicación específica, bueno, pues ni modo, tenemos que utilizarlo, ¿no ve? Pero lo importante que les quede a ustedes desde que esta máquina, ¿no ve?, que transforma parámetros de voltaje que recibe y corriente, parámetros eléctricos de voltaje y corriente que recibe en otros, ¿no? Eso es importante. Que el autotransformador a ustedes les puede dar, ¿no ve?, sistemas trifásicos, ¿no?, de diferentes valores de tensión. ¿Para qué? Bueno, lo vamos a ver. ¿Para qué queremos? ¿No ve? Y bueno, eso tendrá que tener relación con el manejo de estas máquinas que tienen estas condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Y tal vez ya se han dado cuenta. Es el tema del arranque con carga. Yo necesito, ¿no ve?, que mi máquina y la técnica de arranque que voy a usar permita a mi motor, ¿no ve?, disponer de un torque de inicio de arranque elevado, no alto, como si fuera arrancando en directo, no, de un valor de torque, ¿no ve?, que yo desee para que pueda manejar su carga, jóvenes, su carga desde inicio, para que pueda manejar esta carga. No sé si pesa 500 kilos, 200, 300, tiene que manejar esa carga. Aparte de su rotor, eso más tiene que manejar, ¿no ve? Ya no arranca en vacío. Entonces yo necesito un torque más alto. ¿Cómo logro ese torque más alto? Ya hemos hablado en el arranque estrella delta. Le hemos aplicado tensión reducida y lo hemos bajado su torque a 1/3 cuando está arrancando en estrella. Ahora nosotros, ¿cómo controlamos el torque? La fórmula dice, con el voltaje que le hacemos llegar. Entonces, ahora para tener más torque en nuestro motor para generar, porque debe manejar carga desde el inicio, necesito en el inicio que genere un torque más grande, el necesario y suficiente para manejar esa inercia. Sí, cuando arranque esta masa, jóvenes, empieza a moverse, pero no a 1470 RPM, no. O el eje, si quieren, se empieza a mover, pero se empieza a mover lento, jóvenes, lento. Y de ahí poco a poco acelera, ya vamos a ver eso, ¿no es? Sí, pero tiene que poder manejar toda esta inercia. ¿Eh? Sí, ok. Entonces, yo necesito regular torque. ¿Cómo se regula el torque? Ya saben la fórmula. K voltaje de fase al cuadrado. Regulando voltaje. ¿Y de dónde voy a sacar voltajes regulados, el valor que yo quiero? La Z, el FED no me puede dar. Yo necesito, no sé, 204 voltios. No tiene. Necesito, no sé, 185. No tiene. Necesito 304 volts, no hay. Necesito 314, no hay. 340, necesito, no tiene. No hay. Entonces, pero sí yo necesito para poder accionar. ¿Quién me va a dar? Bueno, el autotrafo. ¿Sí? Me puede dar los voltajes que yo quiera. Con un tab, con otro tab. El tab 1 tiene un valor que yo establezco. Tab 2 tiene otro valor que yo pido. Los autotrafos, jóvenes, si quieren comprar, no hay a la venta ya nomás. Ahorita vamos a ver dónde vamos a comprar. En la Heroínas ahí vamos. Sí, no hay autotrafos. Los autotrafos se compran por encargo. Porque estos voltajes yo los debo definir para mi aplicación. Y en función de eso, entonces, se construyen estos autos. Y ustedes van a tener. Bueno, pero eso con tiempo. No hay autotrafos ya con TAP, no sé, de un valor, de otro valor. Por ahí nunca se va a vender, no tiene sentido. ¿Ya? Ok. Ahora aquí voy a mostrarles un poquito. Este es un autotrafo trifásico
con un tap de salida, con un solo tap. Ahora vamos a ver esto mismo, lo mismo, dibujado de otra formita, con 2 taps de salida, o 3 taps de salida. Entonces, para que no se pierdan, entonces ahí está, y vamos a ir haciendo seguimiento. Es lo mismo, jóvenes. Para que ustedes puedan seguir este punto, si quieren, donde inicia la bobina aquí, este es donde inicia la bobina, esto es A, y donde termina ya saben que es A1. De una fase, de la otra fase también, no hay problema, no es A1, A', estamos mal, ¿no? Esto es A'. ¿Eh? Seguimos trabajando con esa misma gráfica, ¿sí? Este es A y este es A'. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con A', o en este caso, ¿no? A y A', bobina completa de primario. Esas son. Ahora ya hemos dicho que las salidas pueden tener un tap, pueden tener 2 taps, 3 taps. ¿Sí? Y A' es igual, hemos dicho, a A' minúscula, este también es A' minúscula, este es A' minúscula, y se hace la estrella ahí, ¿no ve? ¿Sí? Y los taps empiezan así, las salidas, primer tap, 55% de la tensión nominal, 55% de 220. ¿Eso cuánto es? Había sido 121 voltios. Y esta es su salida. Este es el famoso A, la salida. Tap 1. De la otra bobina, el mismo valor de tensión, 55%, sale aquí. ¿Sí? También es A. De este otro también 55, o sea, la misma cantidad de espiras, ¿no ve? Y aquí también sale A. ¿Cuánto hay de tensión entre este punto, ¿no ve? Entre este punto de esta fase, la salida del primer tap A con esta de A, todos están a la misma cantidad de espiras, están en estrella y sale también 121, 55% de la tensión nominal. 55 de esto, 121 amperes trifásicos. Y eso no, voltios. Yo solo no sé dónde lo voy a aplicar, ¿no es? Pero si necesito, está bien. Necesito más tensión, otro tap. Ah, ya, perfecto. Más bobinas, 65% de 220 voy a sacar. Necesito eso, otra salida, otro tap, tap 2, trifásico. ¿Cuánto es 65 de 220? 143 voltios entre estos tres. Tengo 2 redes trifásicas de 143, una y la otra de 121. Ya tengo 2. Quiero una más. Bueno, 80% de esta tensión. Muy bien. Tercer tap, tercer tap, tercer tap. Y la salida, el 80% de estos, 176 voltios trifásico también. Tengo 3 sistemas trifásicos. Dispongo de 3. ¿Y para qué quiero eso? Bueno, ya hemos dicho, vamos a aplicar al motor, ya que su torque depende de una constante que es constante que depende de parámetros constructivos del motor, que nunca cambia, y que depende del voltaje de fase al cuadrado, del voltaje que ustedes van a entregar a una bobina de su motor, ¿no ves? Sí. Entonces, eso nosotros podemos controlar. ¿Con qué? Con esto. ¿Cuánto le voy a dar? 121, 143, 176. Si lo doy 121, esto va a ser 121 al cuadrado. Si lo doy 143, 143 al cuadrado. Si lo doy 176, 176 al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cuando le doy torque, tensión baja, su torque, ¿no ve? Crece. O es bajo si quieren también. Le doy un poco más de voltaje y crece su torque. Le doy más voltaje y su torque más todavía crece, ¿no? Entonces yo tengo ese efecto. ¿Qué estoy controlando? Le estoy controlando la tensión que va al motor, pero el motor con esa tensión, ¿qué hace? Genera torque de un valor en función de qué voltaje le estás recibiendo, ¿no?
Pero si ese torque no me gusta, muy pequeño, puedo tener más. Entonces este voltaje lo hago crecer a más grande, este más grande, este más grande, si quieren, ¿no? De tal manera que el motor pueda arrancar sin problemas, porque arranca con carga. Entonces, este hecho de poder regular el torque en el motor, ¿no ve? Para un motor jaula mediano grande, arranca con carga, el poder controlar su torque, ¿quién? Nosotros, ¿sí? A través de la entrega de un voltaje que nosotros definimos, ¿no ve? Y a través del uso de un autotrafo, que nosotros también definimos, ¿no ve? Podemos lograr un arranque satisfactorio. ¿Ok? Entonces, este es el cableado, si quieren, la parte representativa de un autotrafo trifásico con 3 taps de salida. ¿Vale? Ok. Muy bien. Vamos a entrar un poco a la parte descriptiva. Descriptiva, a ver, un ratito, jóvenes. Sí, estamos en tiempo todavía, no hay problema. A la parte descriptiva del esquema de arranque, de la técnica de arranque con autotransformador. Este es el esquema que nosotros vamos a manejar. Puede variar, sí, la tensión de entrada, la tensión de alimentación que le da la fábrica, no siempre puede ser 380, puede ser 220 también, no hay problema. Pero ustedes ya saben, porque ya hemos visto teoría, ya hemos visto, en este caso, sobre motores, si la Z es 380, ¿no ve? Este motor debe tener una conexión. Si la Z es 220, este motor tiene una conexión. Ahora, antes de decir cuál va a ser su conexión, este es el esquema, este es el circuito de arranque de un motor jaula mediano grande con arranque con carga, y esta es la técnica de arranque con autotransformador. Bueno, cuando hablamos de el arranque, jóvenes, nosotros tenemos que fijarnos toda esta parte. Esa es la parte del arranque, no esta otra. No hay eso, lo puedo borrar ahorita, no hay eso, es solo esto. ¿Por qué decimos que ese es el circuito de arranque? Porque usamos el autotransformador, usamos para alimentar al motor. Y eso lo hago con una tensión que yo quiero, o con 2 tensiones o más. ¿Para qué? Para que este motor pueda arrancar sin problemas. Y esto es para el arranque, jóvenes. ¿Qué sucede cuando termina el arranque? Cuando termina el arranque, jóvenes, este autotrafo ya no debe trabajar, ya no debe ser utilizado, porque el motor tiene que trabajar en condiciones nominales. Entonces, si ya no tiene que trabajar, estos contactores, jóvenes, se abren y este se aísla, ya no trabaja. ¿Cuándo termina el arranque? ¿Y qué sucede cuando termina el arranque? Al abrirse este circuito que le estoy mostrando ya no sirve, ya no funciona, porque el autotrafo ya no está funcionando, ya no hay tensión que le puedan dar al motor, no funciona el autotrafo. ¿Cuándo termina el arranque? ¿Y cómo funciona entonces cuando termina el arranque? ¿Cómo funciona este motor cuando termina? Bueno, el circuito que deben observar ustedes cuando ya termine el arranque es este circuito, jóvenes. Así. Y estas salidas que hay, no hay. ¿No? Ya estos no cumplen ninguna función. Entonces, el motor, ¿no? El motor que está siendo alimentado, fíjense, directamente de la Z. Directo. Ya no por este lado, sí, ya no por este lado.
Ya no por aquí porque está abierto, ya está fuera, ya termina el azanque. Este está abierto, no funciona. Está abierto, está bien, no funciona nada. Entonces ya no es por aquí, sino se cierra este contactor A, se cierra y la energía entra así. Pero ya a este, ¿qué le estamos aplicando? Su tensión nominal. Y a partir de ahí trabaja en condiciones normales, ya no está azancando. ¿Tá? Terminó el azanque y se conecta a su tensión nominal, pide su corriente nominal y genera su torque nominal. Así trabaja. Estas líneas no hay, o están y no funcionan, porque no hay nada que entre, todo está bien. Pero eso sucede cuando termina el azanque. ¿Qué tensión le estoy dando? Su nominal, el 100%. ¿Qué corriente pide? Su nominal. ¿Qué torque pide? Su nominal. ¿Qué velocidad? Su nominal. Porque ya ha terminado el azanque, ¿no? Sí. Y el estudio del nominal no vamos a hacerlo porque ya sabemos qué tensión, qué, todo lo que... Pero nos interesa a nosotros estudiar el azanque, ¿no ve? La parte del azanque que les había dicho a ustedes, ¿no ve? Esa parte que es para nosotros importante, sí, esta parte, jóvenes, ¿no? Esa. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar ahora, ¿no ve? ¿Qué sucede durante esos 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos que se conecta el autotrafo? ¿Qué sucede con el motor? ¿Cómo arranca? ¿Cómo es su curva de torque, de corriente, etcétera? Lo que hemos visto siempre. Pero no en condiciones nominales. En nominales se aplica la tensión nominal. Si es 380, ¿no ve? La tensión nominal, ¿vale? Cuando se aplica ya cuando termina el arranque, 380, está en estrella. Si esto es 220, ¿no? Se aplica eso, ¿no? Este está en delta, eso ya sabemos, ¿no ve? Sí, ya sabemos. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿cómo funciona? Para que tengan una idea, después ya veremos con más detalle otros aspectos. Cuando yo quiero arrancar, jóvenes, desde un tablero, yo doy una orden. ¿Ya? Doy orden al arranque. Y cuando doy la orden, este contactor se cierra, este señor. ¡Pac! Se cierra. Al cesarse, jóvenes, viene por aquí la tensión 380 trifásica y entra a mi autotransformador. Entra a los terminales a estos les llega la Z trifásica. ¿Sí? ¿Está bien? Está llegando. Y fíjense, esta otra parte tiene que estar conectado en estrella. ¿Sí? Esto ya tiene que estar conectado en estrella. O puede, cuando se cierra este, jóvenes, y llega la tensión al autotrafo, este también se cierra y conecta el estrella. Su final, a la prima, lo conecta, se cierra, lo conecta con el otro prima y lo conecta con el otro prima y conectamos el estrella. Así se hace. Ahora, si no quieren que esto diga, ustedes ya esto lo pueden conectar directamente. Pero así también se arma. Ok, entonces mi autotransformador ya recibe energía, está en estrella y ya funciona. ¿Qué hace? Recibe 380 y me saca dos circuitos trifásicos. Uno de un tap y otro de otro tap. Este tap no sé cuánto será. Voy a suponer, aquí sale 300 voltios y aquí 340. Entonces, por aquí está saliendo 300, 340. ¿Y qué hago con esto? ¿Los dos los voy a conectar a este? No, primero el más bajito, tap 1. Entonces, se cierra este, recibe 380 el autotrafo, se cierra, funciona, sale 300 voltios y se cierra este contactor. Y se aplica 300 voltios a este motor que está en este. Pero no le llega su nominal, está llegando un valor, no sé, 60%, 70% de la nominal le está llegando. Ya, eso le estamos dando. Pero ya le estoy dando un voltaje un poco grande. Y veo si ese voltaje me genera un torque aquí y puede manejar su carga. Si no maneja la carga, no hace girar nada, entonces, ¿no ve? Está mal.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este tab tengo que subir un poquito más arriba para que salga un poquito más, 310, digamos. Y vuelvo a conectar de nuevo el autotrafo, cierro esto, 310 aplico, y el señor empieza a moverse. Ah, está bien, ya está arrancando. Suave, ¿sí? Lento, y se queda así, jóvenes, con esos 310 voltios, más o menos 3, 4, 5 segundos. Segundos, está arrancando. En esos 5 segundos no va a llegar a su velocidad nominal todavía. Va a llegar a un valor. No sé si a la mitad de su velocidad. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Así se va a quedar? No. Esa es 310, yo lo quito, lo abrimos esto, no estos otros. Este se abre solito. Y se cierra este otro. Y aquí el segundo tab es 340. Entonces le aplico al motor, ¿sí? Lo he quitado los 310, lo he quitado, no estoy cesando y poniendo, no, lo quito y después lo conecto 340. Entonces su torque de esto aumenta. Que estaba con cierta velocidad, sí, pero su fuerza ha aumentado, entonces empieza a girar más rápido. Aumenta más su velocidad. Sí, se queda así otros 5 segundos, 4 segundos. Ya son 10 segundos, 9 segundos que está arrancando. Pero cuando este entra, su velocidad ya se aproxima a su nominal. Pero no puede llegar a su nominal, porque sería entonces condición nominal de funcionamiento. No, antecitos que llegue a su nominal, antes que llegue, jóvenes, su velocidad nominal, lo quito, esta tensión, lo abro. Está abierto. Este se abre y este se abre. O sea, sale todo el autotrafo. Ya no hay arranque. Terminó el arranque, jóvenes. ¿Ya? Y cuando termina el arranque, jóvenes, automáticamente lo que nosotros hacemos es conectar el 100% de la tensión, 100%. No 80, no valores de 100% de la tensión al motor. Y eso está trabajando ya en condiciones nominales y puede trabajar 100 horas, 500, 1000 horas. ¿Sí? Así trabaja, así funciona. Y ese es el artificio, digamos, que nos permite hacer el autotrafo, nos permite, ¿no ve?, controlar, regular el torque que el motor pueda generar cuando está arrancando. Y nosotros asegurarnos que pueda mover la carga. ¿Sí? Muy bien. Esa es la técnica de arranque con autotransformador. Sí, está bien. Ahora lo que nos toca a nosotros es estudiar, les decía, ese arranque. ¿Qué pasa cuando entra esta tensión? ¿Cómo se comporta su torque? ¿Con cuánto corriente pide? Arranque. Y luego cuando se abre este y entra este otro, ¿qué pasa con su torque? ¿Se sube? ¿Baja? ¿Qué hace? ¿No? Y la corriente también, ¿qué pasa? ¿Sube? ¿Baja? ¿Qué hace? Entonces hay que ver curvas torque versus velocidad, curvas corriente versus velocidad, ¿sí? Para esta aplicación, para podernos dar cuenta qué está sucediendo y luego comparar con los arranques estrellas deltas y si quieren directos, aunque no se puede comparar, ¿no ve? Porque este es para otra situación. Pero bueno, lo vamos a comparar, no hay lío, ¿no ve? Ok. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, esta parte es lo que deberían entenderlo, ¿no ven? Sí, después vamos a entrar a las curvas con detalle, no hay problema, pero es en función de esto que se les ha explicado, ¿no ven? Sí. Las razones de usar arranques autotrafo, ¿no ven? ¿Por qué un autotransformador? ¿Cuál es la ventaja? ¿No ven? ¿Qué hace el autotransformador? ¿No ven? ¿Cuál es su función, su pega? Eso es lo que estamos hablando. Y qué logramos con ese autotransformador. ¿Vale? Desde ya, jóvenes, también en temas de precios, un poquito si quieren, ¿no?
Un autotransformador versus un transformador. Voy a suponer un ejemplo, me voy a dar, en autotrafos trifásicos y trafos trifásicos. Un trafo trifásico, a ver, más o menos, vamos a hablar de un motor, a ver, de unos 150 cv, más o menos, ¿ya? Ese motor de 150 cv, si uso transformador para este trabajo, puedo usarlo. Necesito un trafo más o menos de 100 kVA. Y eso me estaría costando alrededor más o menos de $5,000, más o menos. El transformador, si es que fuera transformador, ¿no? El que voy a usar, trifásico. Pero si yo uso un autotrafo como esto, para ese mismo motor, como hace lo mismo, bueno, puedo usarlo, ¿no? Y los resuelvo también. Y voy a gastar solo en el autotransformador, así como lo ven, ¿vale? Solo en el equipo, aproximadamente estamos hablando, en trafo estamos hablando de unos $5,000, $5,500, $6,000. En autotrafo estamos hablando de aproximadamente unos $3,500 a $4,000, más o menos. Entonces hay una diferencia entre autotrafo y trafo de aproximadamente, pongámosle, $2,000. Por esa razón no usamos el trafo. Técnicamente puede dar un trafo. Económicamente no es aconsejable, ¿no? Porque es muy caro. Sabiendo que un autotrafo me puede resolver. Y además, jóvenes, y además, este equipo solo trabaja durante 8, 9, 10 segundos durante el arranque. Y si mi máquina yo lo arranco y funciona 1,000 horas, 8 segundos o 10 segundos de esas 1,000 horas va a trabajar este. Y después no sirve, no se usa. Después lo pararé, haré mantenimiento, lo vuelvo a arrancar otros 10 segundos y otras 1,000 horas va a trabajar también. Pero esa es la única forma de poder resolver. Entonces no es conveniente, sí. No hay uso eficiente del autotrafo, solo trabaja 10 segundos y después está ahí como un adorno. Sí, pero es la única solución para arrancar motores jaula mediano grandes con carga. No hay otra, ni moderna, ¿no? Ni antigua, es la única que se usa. Y se está usando, se va a usar y se usará todavía, hasta, ¿no? Que aparezca alguien que lo reemplace. Sí, ya está ya. Vamos a ver eso poco a poco, ¿no ve? Pero por el momento ustedes, si es que estamos en esta técnica, ustedes van a alguna empresa y ven arranque con carga, con certeza ven esto. Ya después seguramente en algún momento cuando ya trabajen ustedes y tengan arranque con carga, dirán, pues no, autotrafo ya no, este otro vamos a poner. Ah, perfecto, no hay lío, jóvenes. El tema es, ya saben ustedes cuál es el tema. Las exigencias mecánico-eléctricas al sistema y a la máquina deben ser reducidas. Si son elevadas, mi máquina va a morir pronto, o sea, su vida útil se reduce. Mi sistema queda, si quieren, dañado cada vez que yo pueda arrancar y perturbo el sistema. No queremos esas cosas. Entonces, mientras no encontremos otra técnica de arranque para ese caso, esta es la solución. No puedo armar estrella delta, jóvenes. O sea, si arman, ustedes van a arrancar y boom, no para, boom, no, nunca va a trabajar. Y si alguien dice, entonces yo directo le voy a meter, lo meten nomás, no hay problema. Pero les va a pedir 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 amperes. Y ya van a ver que sus otras máquinas se paran y ya están con líos también. Entonces no se puede, jóvenes.
Entonces, seguramente cuando veamos las curvas, vamos a ver que genera un torque suficiente y necesario para mover su carga y pide una corriente, ¿no ve? No muy grande. Entonces, una solución intermedia, si quieren, pero arranco con carga, jóvenes, ¿no ve? Sí. Y hemos visto que Siemens, fabricante de motores, o WEC, si quieren, vean WEC también, ¿no ve? Nos dice claramente que las aplicaciones industriales, ¿no ve? Hay máquinas que trabajan ya de inicio con carga, joven. Entonces, para esas situaciones, si mi estrellita delta no da, entonces no me queda otra que usar esta, ¿no ve? Sí. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Buenos días, ingeniero. No sé si lo he entendido bien, un poquito me he quedado con duda. ¿El TAP 2 se accionaría cuando el TAP 1 no llegara a accionar el motor? Sí, está muy bien. Cuando yo arranco, tiene que entrar el tapón, el valor de voltaje más bajo. Ya les vamos a explicar en las curvas ahí cómo trabaja, ya les he explicado cómo trabaja, pero ahí con más detalle. Pero es así como dices. Cuando yo doy la orden de arranque, entra el autotrafo, como hemos dicho, ¿no ve? Entra el autotrafo, ¿ya? Primero el autotrafo ingresa, ¿no ve? O sea, cuando yo doy la orden, la Z de energía está hasta aquí ya, ahorita está ahí, ya llega aquí, 380. El autotrafo está abierto, no, pero si yo le doy la orden de trabajo, este contactor se energiza y estos tres se cierran. Entonces 380 entra y llega a mi autotrafo y recibe tensión trifásica. Y al recibir tensión trifásica, cuando se cierra, el caballero también, ¡boom!, se cierra. Se cierra y empieza a trabajar el autotrafo porque ya está conectado a una estrella. Y aquí, si no cierro, aparecen voltajes. Tab 1 bajo, tab 2 un poco más alto. Nunca es el 100% el tab 2 ni el tab 1. El 100% es para todo. En este caso, no tendría sentido, ¿no ve? Sí, es valores bajos. Pero estos valores, ya vamos a hablar también, no son menores que el 58%. ¿No ve? ¿Qué hacemos en este día? Tienen que ser más grandes que el 58%. Entonces, cuando arrancamos, ¿no ve? Arrancamos, se cierra, funciona el autotrafo, sale por aquí una tensión y se cierra este contactor. De automático, jóvenes. Eso lo vamos a ver en mando. Lo van a ver. Y el motorcito recibe esa tensión. Sí, no el total, un porcentaje de 60, 60. Y con eso este señor, con su carguita que tiene, si yo he elegido bien que ese torque con ese 60 lo puede mover a mi carga, mover, jóvenes, porque si no se mueve, ¡boom!, va a salir. Motor trabado es. Lo puede mover, ¿no ve? Y puede poco a poco acelerarlo, ¿no ve? Entonces, esa tensión está bien, porque ese torque es mayor al torque resistente y lo está, si quieren, ¿no?, arrastrando. Y se queda así unos 3, 4, 5 segundos. Entonces, en esos 5 segundos, con ese torquecito, su velocidad va aumentando poco a poco, ¿no? Si era 1400 RPM, tal vez llegue en 5 segundos a unos 700. Y ahí está. Pero no le puedo dejar ahí. Tengo que llevarlo hasta la nominal, su velocidad, pero necesita más fuerza. Entonces, ¿qué hago? Lo abro esto y cierro esto otro y le doy otro voltaje más grande, 80, 85% de esto. Y el señor exacto recibe y dice, como le darían ahí, no sé, un zumo de no sé qué cosa, ¿no es? Y bueno, su fuerza se crece y la velocidad lo aumenta, lo arrastra porque tiene más fuerza, ¿no ve? Y ya se acerca a su velocidad nominal, ya está terminando el arranque. No puede llegar a su velocidad nominal, jóvenes, porque en ese caso tendría que tener la tensión nominal y esta no es la tensión nominal. Entonces, antecitos que llegue a su nominal, lo que tengo que hacer es abrir esto.
Esto ya está abierto. Abrir esto, quitarle ese 80%. Pero no se olviden que el motor, el eje, ya está girando casi a la nominal. 90%, 85% a la nominal ya está. Lo quito, jóvenes. Lo quito, este también se abre al mismo instante y es también. Y todito sale casi en un instante, jóvenes. Trum, sale todo y boom, se conecta. ¿Qué estamos haciendo? Se ha desconectado, ya no hay tensión que entre y en ese mismo instante hemos cesado y le aplicamos el 100% de tensión. Entonces, ¿qué hace el motor? Que estaba en el 85-90% de su tensión, salta al 100%, salta. ¿Y qué pasa? Su torque aumenta y se establece en la nominal, su velocidad aumenta un poco, lo arrastra de eso y se queda en la nominal. Y la corriente que pide a partir de ese momento también es la nominal. Pero esto ya no trabaja. ¿Ok? Así funciona, jóvenes. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias, ingeniero. Ya. Ingeniero, una consulta. ¿El TAP del autotrafo ya viene definido desde fábrica No, o hay no, algunos no, problemas también? no, jóvenes. No, bien. Eso lo tienen que definir en máquinas, ¿no? Ah, ya. Sí, cuando nosotros compramos el autotrafo, estoy regulando torque. Entonces, ¿qué tengo que saber? O sea, yo quiero mover, fíjense, esta es mi aplicación. Entonces, yo sé cuánto pesa esto. No sé, 500 kilos. Tiene su eje y tiene su rotor. Eso es lo que tiene que mover. La suma de esas dos tiene que mover. ¿No ve? Sí, a ambas. Cuando esto es cero, bueno, arranca en vacío, una estrella del suficiente. Necesito un torque bajito para que mueva su rotor nomás, ¿no? No hay cargas resistentes, pero ahora hay. Entonces yo necesito saber cuánta es esta carga resistente, cuánto es este torque resistente en el eje del motor, cuánto es. Eso, bueno, ustedes llevan resistencia de materiales, ¿no? Capísimos son. Entonces calculan el torque resistente en el eje del motor. Y en función de ese torque resistente en el eje del motor, jóvenes, ustedes luego vienen y dicen, yo necesito, ¿no ve? Un voltaje, ¿no? Para que me genere de tanto, para que genere ese torque. Y con eso ustedes definen el TAP. Y ustedes están seguros con eso que va a moverse poco a poco. No se va a trabar. Y de ahí en adelante, jóvenes, el siguiente TAP lo aumentan, ¿sí? Si esto es 70, no sé, el siguiente 85, no hay problema. Y si quieren un tercer TAP, pueden hacer 60, 75, 85 y luego recién entra el nominal. El arranque va a ser más suave, ya vamos a ver eso un poco. Pero esos TAPs están definidos por la carga, jóvenes, por la carga. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y el autotrafo, jóvenes, tienen que comprarlo con tiempo. Cuidado que estén comprando alguna vez, van a estar, necesitamos autotrafo. Sí, ya, con calma nomás. Cuidado que a la última hora vamos a comprar autotrafo. Ustedes se calculan sus torques y buscan un motor que genere ese torque o más bien una tensión que les genere en su motor un torque de ese valor y necesitamos esta tensión y van a ir a la heroína y dicen, pucha, no hay. Ahorita quiero, no hay. Te voy a pagar, no hay. Tengo que hacértelo hacer, pues. Bueno, pues ni modo. ¿Cuándo me vas a entregar? No sé. Voy a preguntar a fábrica en cuánto tiempo nos puede entregar. Eso hay que pedir con tiempo. ¿Ya? Con tiempo. No los construyen. ¿No? Ahora, ya hay autotras para vender como dice su compañero, en la tienda. Hay, pues sí. De los más comunes. ¿A ver? Sí. Hay autotrafos trifásicos que reciben 220. ¿Vale? Y primer tap que sale, a veces un solo tap tienen de salida, o otros tienen 2 taps de salida, ¿vale? Y esos valores a veces ya están dados. ¿Por qué están dados? Porque
En la aplicación, jóvenes, en las aplicaciones que hay en todo el mundo, no estamos descubriendo la pólvora, ¿no ve? Sí. Ya uno sabe, ¿no ve? Qué valores o qué aplicaciones hay. Hay bombas, sí, bombas, sí. Esto funciona en Coca-Cola, en lo que sea, siempre está. O hay otra máquina con carga, sí, en todo lado. Ah, ya, entonces, ¿qué tensiones necesita? 65 y 85. Muy bien, entonces ya fabrican, ¿no ve? Para esos motores. No se olviden que el autotraf tiene capacidad, jóvenes. Depende de qué potencia de motor. Por eso no hay para la venta, no hay. Yo puedo decir para potencia de 408 discos para 200, no es el mismo autotraf, aunque las tensiones pueden ser iguales, no es, pues, es capacidad también. Entonces, más es por encargo, jóvenes, ¿ya? Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien, jóvenes, si no tenemos dudas, quedamos ahí, continuamos el día de mañana, pero antes de que se vayan, jóvenes, antes de que se vayan, tienen que leer, ¿ya? La teoría que tienen ustedes en el Classroom en este caso, de arranque, o no, del arrancador de partida suave, ya su texto, son 90 hojas, su manual, tienen. Léanlo, jóvenes, porque mañana ya vamos a entrar a eso. Y otra cosita, mañana por favor me recuerden antes de que me salga o al inicio, yo les voy a entregar, o ahora voy a subírselos después de Tito, voy a subírselos ¿qué se llama? Los códigos para el Classroom en este caso, ¿no ve? De laboratorio, para que ustedes se inscriban desde mañana, ¿ya? Para ver los grupos, todas esas cosas. Y también el código SIS o el código también del Classroom para los ejercicios, para resolver problemas. Me va a ayudar más. Aprovechen, jóvenes, ustedes que son nuevos. Ok. Y bueno, eso sería. Y en la tarde, en la noche, los que tienen Insta1, voy a darles también el código del Classroom para los ejercicios prácticos de Insta1. ¿Ya? Ok, listo. Quedamos ahí entonces, jóvenes. Que tengan buenos días. Hasta luego.